En la historia del fútbol mexicano, los brasileños siempre han tenido un lugar especial por lo que han aportado con su magia y calidad, desde la irreverencia y espectacularidad de Antonio Carlos Santos y Ronaldinho hasta la eficacia de Caviño o la fiereza de Tita. Es por eso que esta ocasión juntamos lo mejor de la samba y la caipiriña con el fútbol y te presentamos el top 10 de los mejores jugadores brasileños que han llegado a tierras mexicanas para hacer historia en el balompié nacional. Número 10. Ricardo Ferretti, mediocampista. Conocido popularmente como el Tuca, es un exfutbolista y director técnico brasileño nacionalizado mexicano desde el 2006. Como jugador estuvo en equipos como el Botafogo, el Club de Regatas Vasco da Gama y el Bom Suceso, de su país natal, y en Atlas Fútbol Club, Club Universidad Nacional, Coyotes CD, Club de Fútbol Monterrey y el Club Deportivo Toluca en México. Fue entrenador del Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de interino a la Selección de Fútbol de México. Actualmente dirige a Bravos de Juárez. Número 9. Mário de Souza Mota, delantero. Mário de Souza Mota, más conocido como Bahía, es un exfutbolista brasileño que jugaba en la posición de delantero. Es el tercer máximo anotador del Club de Fútbol Monterrey, solo por detrás de Humberto Suazo y Rogelio Funes Mori, aparte de estar en la lista de ídolos de la institución. Nació en Sao Paulo en 1958 y desde los 17 años empezó a jugar fútbol en las divisiones inferiores de fútbol brasileño. En 1981 firmó con el Internacional y ahí fue cuando llamó la atención del Club de Fútbol Monterrey de México, llegando al equipo en agosto de 1984. Convertía 96 goles en total y se ganaría el cariño de la gente de la ciudad. 11 de esos goles fueron en el Clásico Regiomontano, siendo uno de los mejores anotadores. Se retiraría del fútbol en 1992 en ese mismo equipo. Actualmente reside en Monterrey, donde tiene una escuela de fútbol. Número 8. Thiago Volpi, portero. Portero de Gallos Blancos, club al que llegó en el 2014. Constante y continuamente se colocó en la terna de los mejores porteros de fútbol mexicano. En Querétaro logró ganar una Copa MX y una Supercopa, además de que disputó la final del Clausura 2015. No han sido muchos los porteros brasileños los que han llegado a la Liga MX, y él ha sido uno de los más destacados. Número 7. Leandro Augusto Oldoni Stachewski, mediocampista. Leandro es un exfutbolista brasileño naturalizado mexicano que jugaba de mediocampista por la izquierda o centro. Llegó al equipo universitario proveniente del equipo de León. Demostró capacidades parecidas a las del exjugador universitario Juan Carlos Vera. Funciona como recuperador y motor del equipo. Fue pieza fundamental en el bicampeonato conseguido en el 2004. Pudo desenvolverse tanto como contención, medio izquierdo o mediocampista ofensivo, ya que tiene agilidad y una buena incursión de mediocampo en adelante. En diciembre del 2012 fue campeón con el Club Tijuana Xoloescuincles de Caliente, llegando así a su quinto título de Liga Mexicana. Sven-Göran Eriksson lo incluyó en su primera convocatoria para probarlo en el combinado mexicano, que jugó un partido eliminatorio para la Copa Mundial de Fútbol de 2010 ante Honduras el 20 de agosto del 2008. El 11 de marzo del 2009 anotó su primer gol con el equipo tricolor en un partido amistoso contra la selección de Bolivia. Número 6. Antonio Nelson Matías, centrocampista. Conocido como Ciña, es un exfutbolista brasileño naturalizado mexicano. Empezó su carrera en México jugando con el Saltillo Soccer de la división de ascenso. De ahí pasó al Club de Fútbol Monterrey. Con el tiempo fue contratado por el Deportivo Toluca. Sin embargo, su primer año con los Diablos lo jugó con el equipo filial, el Atlético Mexiquense. Ya con los Diablos Rojos salió campeón en los torneos Verano 2000, Torneo Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008 y Bicentenario 2010. Pese a no haber sido llamado a la selección mexicana para la Copa del Mundo 2010, Ciña siguió demostrando su gran nivel. Ganó varios campeonatos de liga, siendo el elegido al mejor futbolista del torneo Bicentenario 2010. Y así se convirtió en el jugador con más campeonatos vistiendo la camiseta del Deportivo Toluca, con 5 campeonatos, al igual que Hernán Cristante, y por primera vez pudo levantar su primer trofeo de campeón siendo capitán del equipo. Ciña comenzó una destacada carrera como seleccionado, convocado por Ricardo Lavolpe.
el 8 de septiembre del 2004. Se presentó en partido de eliminatoria contra Trinidad y Tobago en Puerto España con una victoria de 3-1. Ese fue el primero de 56 partidos con el Tri, la marca más abultada para un naturalizado con la selección. Sufrió una lesión de meniscos en la rodilla, teniendo que ser intervenido quirúrgicamente en febrero del 2006, poniendo en riesgo su participación en el Mundial, pero fue incluido en la lista preliminar de 26 jugadores de la selección mexicana para la Copa Mundial de Alemania 2006. En esta Copa del Mundo jugó los 4 partidos que disputó México, pero solo en uno fue titular, ante Angola. Contra Irán entró al campo pero al segundo tiempo, siendo fundamental para la victoria de la selección mexicana, participando en el segundo gol y marcando el tercero del Tri. Un gol que anotó de cabeza, algo llamativo porque la altura de Ciña es de 1.63. Como dato, con este gol se convirtió en el primer jugador naturalizado en meter un gol en una Copa Mundial. Número 5. Tita, mediocampista. Milton Queiroz era conocido por sus bombazos desde fuera del área. Tenía un cañón en la pierna derecha y figuró en el León al grado que fue crucial para el título del 92. Gracias a esto se convirtió en figura al grado de ser considerado el último gran ídolo de la afición leonesa, ya que metería el segundo gol en esta final. Salió del Club León en 1994 para ir a Puebla FC, donde se mantuvo una sola temporada para la siguiente campaña, regresar a León a vivir su segunda era en el equipo Esmeralda, la cual se prolongó hasta 1997. Terminó metiéndose en el top 5 de goleadores históricos del club, con 97 goles en 168 partidos en sus 2 etapas, quedando en tercer lugar de goleo con 97 goles abajo de Mauro Boselli, con 130 goles y Dumbo López con 136 goles. Para 1997 llega al que sería su último equipo como futbolista profesional, el Club Comunicaciones de Guatemala, donde logró ser campeón del torneo de Primera División, la única y última temporada que jugó. Número 4. José Alves Sague, delantero. Después de figurar en equipos como Botafogo, Corinthians y Santos de Brasil, el Lobo Solitario arribó al América. Fue campeón de liga en 1966 y un par de copas en 1963 y 1964. Comenzó su carrera en Brasil con el Botafogo Sport Club. Posteriormente jugó en el Sport Club Corinthians Paulista y en el Santos Fútbol Club en Brasil. Fue traído al Club América de México por Emilio Azcárraga Milmo, junto con el jugador Francisco Moacir Santos. Su última temporada en el fútbol mexicano la jugó con los Tiburones Rojos del Veracruz. Es padre del también exjugador mexicano Luis Roberto Alves. Destaca en la historia del Club América como el cuarto máximo anotador con 86 goles, siendo el primero entre los jugadores de origen extranjero. 3. Caviño, delantero. El máximo goleador en la historia del fútbol mexicano es brasileño. Jugó y figuró en Pumas y Atlante y sumó 312 goles en liga, marca inédita hasta el momento. En su natal Brasil prácticamente es un desconocido, pues la mayor parte de su carrera la hizo en México. En sus inicios formó parte de clubes brasileños como América de Río Preto, Flamengo, Atlético Mineiro y Portuguesa, destacando en este último al coronarse campeón del Campeonato Paulista de 1973. Posteriormente llegaría a México para vivir su mejor etapa con el Club Universidad Nacional, mismo donde se consagraría campeón de la Primera División de la Copa de México y del Campeón de Campeones, además de convertirse en el máximo goleador histórico del equipo con 166 goles en 209 partidos. Mismo caso tuvo en el Atlante, pues se convirtió en su máximo goleador tras anotar 108 goles en 134 partidos. Pasaría sus últimos años de carrera entre León y Tigres de México. Es el jugador que más veces ha conquistado el campeonato de goleo del fútbol mexicano, con un total de 8 títulos, así como el que más veces ha sido nombrado el mejor delantero de la Primera División. Del mismo modo es, junto a Fabián Estay y Cuauhtémoc Blanco, el jugador con más premios del Balón de Oro al mejor jugador de la temporada, cada uno con 3 distinciones. En 2011 fue inducido en el Salón de la Fama de Fútbol Internacional en su primera investidura. Número 2. Antonio Carlos Santos, mediocampista. De los jugadores más habilidosos que han pisado canchas mexicanas en la historia, poseía una zurda envidiable y una visión como pocos jugadores. Llegó al fútbol mexicano en el año de 1987 para el Club América, procedente del equipo de Mogi Mirim Esporte Club, el cual compite en el Campeonato Paulista. Desde su llegada mostró clase, calidad y sobre todo la visión del mediocampo. Fue campeón de liga en la Primera División con el América en 2 ocasiones. Tras un breve paso con el Oporto de Portugal, regresó a México de nuevo con el América.
Salió de este club en situaciones no muy claras y fue transferido a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la temporada del 94 al 95. Inolvidable la actuación que tuvo en un partido amistoso internacional contra el PSV Eindhoven de Holanda, cuando jugando en el Estadio Azteca hizo cera y pabilo de la defensa holandesa capitaneada por Ronald Koeman, el cual posteriormente sería bastión de la defensa del Barcelona FC y uno de los integrantes del Dream Team culé. Su consolidación la logró en el Club América, equipo con el que conquistó 8 títulos oficiales, además de obtener el Balón de Oro en la temporada del 87 al 88. Número 1. Ronaldinho, mediocampista. El único Balón de Oro de la FIFA que ha jugado en México tuvo un breve paso por el Club Querétaro entre el 2014 y el 2015. Fue parte del equipo que llegó a la final de Clausura 2015. Aunque no llegó en sus mejores condiciones, apenas jugó 25 partidos en los que anotó 8 goles. El 5 de septiembre del 2014, Olegario Vázquez Aldir, dueño de los Gallos Blancos del Querétaro, confirmó a través de su cuenta de Twitter la contratación de Diño con el equipo de la Primera División de México. El 21 de septiembre del 2014, el astro brasileño marcó su primer gol con el equipo, por la vía penal, cobrando un tiro engañando completamente al arquero, logrando el 1-0. Posteriormente, dio una gran asistencia para que Camilo Zambeso lograra el 2-0, partido que terminaría ganando el Querétaro Fútbol Club al Club Deportivo Guadalajara con marcador final de 4-1. Después de haber finalizado como subcampeón al término de la temporada con el Gallos Blancos de Querétaro, su continuidad con el club quedó en el aire. El 19 de junio del 2015 rescinde el contrato con el club en acuerdo mutuo por ambas partes, quedando como jugador libre. Este fue el top de los mejores jugadores brasileños que han llegado a la Liga Mexicana. ¿Qué otro añadirías en la lista?